el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sección, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo al monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1042 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 16 números al estudio del tema que tiene como título La defensa de la paz. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2310 y 2311 con el tema Evitar la guerra. Número 2310 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, colaboran verdaderamente al bien común de la nación y al mantenimiento de la paz. Es un número muy hermoso este, para los que tienen hijos que están en la milicia, soldados, marinos, cualquier persona que se dedique a la seguridad, hijos que son policías, en el Army. Este es un número tomado de la Gaudium et Spes en el número 79, que les invito a todos a sacar un momentito y leerse este precioso documento. En el comentario del número anterior, decíamos que la Iglesia Católica reconoce el legítimo derecho a la legítima defensa. Esto es un derecho. Y parecería que es algo como contrario a las palabras del Evangelio que hemos escuchado cuando Jesús les dice: cuando te den una bofetada en la mejilla, pon también la otra mejilla. Parecería que hablar de legítima defensa es ir en contra de estas palabras de Jesús. Pero la verdad es que no es contrario a las palabras de Jesús. Porque una cosa es la invitación que hace Jesús a los cristianos católicos a renunciar a la legítima defensa, pero es a la legítima defensa personal, la mía. Pero yo no puedo renunciar a la defensa de las personas que se me han encomendado. Qué fuerte esto, ¿eh? No sería correcto, cuando tu hijo es agredido, que tú renuncies a defenderlo. Si a ti te pegan, tú puedes poner la otra mejilla, pero si le pegan a tu hijo, tú lo tienes que defender. Siguiendo este ejemplo,
Hay que decir que las autoridades han recibido la encomienda de una custodia de la seguridad y de la libertad de los pueblos que les han sido encomendados. Y esto no va nunca en contradicción del Evangelio. Por eso este número 2310 del Catecismo lo dice de una manera tan clara. Los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Y conviene decir todo esto, queridos amigos, porque tiene que haber un equilibrio entre lo que es el espíritu pacífico que el cristianismo eh, pone de ejemplo, no confundirlo con el pacifismo como ideología. Una cosa es tener el espíritu de paz propio nuestro, hombres y mujeres gestores de paz, buscadores de paz. Y otra cosa es el pacifismo de las ideologías que se sientan en una silla y dice, yo no me meto, a mí no me importa, yo no lo hice, que lo haga otro. No, ese no es el espíritu cristiano. Somos defensores de la paz, pero tenemos que poner todos los medios para que esa paz se dé. Fíjense cómo esta especie de pacifismo suele nacer de unas ideologías que están totalmente politizadas. Son ideologías apoyadas por grupos políticos completamente contradictorios. Por un lado, están por la paz y contra la guerra, y al mismo tiempo defienden el aborto como derecho. Eso lo ves todo el tiempo. En las políticas que son ideologías, las contradicciones como esta abundan en todas partes del mundo. Siempre vas a mirar a esos pacifistas apoyando el aborto. Pacifistas apoyando la eutanasia. Y después salen con un cartel afuera a gritar que no maten las ballenas, pero que maten los ancianos. Esto es impresionante y suele haber gente en el mundo del espectáculo, de los cantantes, de las películas, del cine, con mucha fuerza mediática para apoyar todo este tipo de contradicciones. Porque es a través de toda esta fama, de todo este espectáculo, por lo que se está violentando las conciencias. Y se violentan las conciencias de las personas por el escándalo moral que eso significa. Por ejemplo, la trivialización de la sexualidad o trivializando los valores de nuestros mayores. Y al mismo tiempo pretenden tomar la bandera del pacifismo, siendo violentos con los valores enraizados de nuestros antiguos, irrumpiendo su cultura, burlándose de su cultura, pisoteando sus tradiciones, jactándose de progresistas y rompen con todo. Por eso, en cuanto al derecho a la legítima defensa, no podemos caer en utopías, sino que tenemos que realizar la verdad del Evangelio en el momento concreto y real en el que nos encontramos. Y la vida es una lucha.
Existen religiosidades muy utópicas. En Israel, por ejemplo, existen esos grupos que se llaman ultraortodoxos, ¿no? Ellos afirman que no tienen sino como rey a Yahvé y se acabó. Y ellos se niegan a hacer el servicio militar, se niegan a pagar impuestos, se niegan a reconocer cualquier tipo de autoridad civil y solo Yahvé es su rey y se acabó y no se involucran en nada ni les importa nada. Qué impresionante. Es una religiosidad totalmente desencarnada de la vida real. Pero lo curioso muchas veces es que estos mismos grupos son los más violentos en contra de sus hermanos, con los que viven ahí al lado. Caen en contradicciones flagrantes en todo momento. Nosotros los cristianos creemos en la necesidad de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad, también del ejército. Y nos enfilamos también para apoyar la seguridad de nuestra patria. La iglesia es consciente de esto e incluso atiende pastoralmente de una manera especial al ejército. En todas partes del mundo hay grupos de sacerdotes que van al ejército a apoyar a los soldados. Hay un obispo encargado en cada país de ese trabajo pastoral con los ejércitos, al cual se le conoce como el obispo castrense de ese país. Y la iglesia ha querido acompañar a los ejércitos, incluso hasta en los mismos momentos de la batalla. Y ha habido muchos sacerdotes que han fallecido en los enfrentamientos, en las guerras, por estar ahí, cerca de los soldados, ofreciéndoles su apoyo, ofreciéndole los sacramentos. También suelen haber capellanes católicos en los cuerpos de seguridad, por ejemplo, en los bomberos. No sé si conocen la historia de ese padre Yuch, que fue un sacerdote jesuita que era el capellán de los bomberos de la estación de Nueva York cuando hubo en el 2001 el ataque de las Torres Gemelas. Ese sacerdote ahí ayudando a los bomberos murió con ellos. Es una tarea impresionante la que hace la iglesia alrededor del mundo con todos estos grupos de apoyo, de defensa, de soldados, de policía. Aquí en Atlanta también han habido grandes sacerdotes católicos que han sido los capellanes de la policía. Por ejemplo, el Monseñor Dillon, por ejemplo, es un capellán de la policía de Atlanta. Muchos de ellos. Al final termina el catecismo en este número 2310 diciendo: los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Se realizan correctamente su tarea, colaboran verdaderamente al bien común de la nación y al mantenimiento de la paz. Y aquí el catecismo, en esta parte final de este número 2310, nos hace referencia a un número que ya estudiamos, que es muy hermoso, el número 2239, que dice: es deber de los ciudadanos cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad. Y va a nombrar unas virtudes hermosísimas que tienen o que deben de tener todas las personas que ayudamos a la autoridad civil. Y habla del espíritu de verdad, del espíritu de justicia, del espíritu de solidaridad y del espíritu de libertad. Qué cosa más hermosa. Dice el catecismo: el amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Por eso es tan hermoso ver las personas cuando hay un soldado, ¿no?, caminando por la calle y los niños le dicen: gracias por tu servicio, ¿no? Tanto es tan bonito para uno que lo escucha como para el mismo soldado
que lo recibe, ¿no? Es como ese gesto de amor, de reconocimiento. Gracias por tu servicio. Porque sabemos o creemos los cristianos católicos que tú estás colaborando con la sociedad en la verdad, en la justicia, en la solidaridad y en la libertad. Que no es solamente empuñar un arma, irse a una batalla, no, que es mucho más profundo que eso. Es el amor y el servicio a la patria. Y eso lo hace un joven, y eso lo hace un adulto, y eso lo hace un reservista como deber de gratitud. El patriotismo, cuando es equilibrado, es una virtud. Cuando es desequilibrado, es un problema. Lo explicábamos en la catequesis pasada. Y este patriotismo equilibrado, lastimosamente, hoy día está muy devaluado, porque nos encontramos con los patriotas extremos de un lado o del otro. Porque esta cultura en la que vivimos hoy, donde cada uno se encierra en su micromundo, donde cada uno cree que el mundo soy yo, nos vamos como encerrando e intentamos sacar de la sociedad todo provecho que puedo, contribuyendo lo mínimo posible al bien común y exigiendo lo máximo a la sociedad. Hay sociedades donde los jóvenes no quieren ir al ejército a servirle a su patria, pero le exigen a su patria todo, que les den todo. No quieren contribuir, pero quieren exigir. Y aquí no estamos muy lejos de eso. Parece ser como uno de los ideales del mundo moderno. Máximo provecho con la mínima colaboración. Muchos quieren ir a trabajar y no hacer nada y que les paguen mucho. La ley del menor esfuerzo, del menor compromiso. Así no funciona la sociedad. Así se cae la sociedad a pedazos. Por eso todos debemos de tener el deber de compromiso con la patria y con la sociedad. También aquí el catecismo nos hace referencia a otro número, el 1909 que ya estudiamos, que dice, el bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad del orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegure, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y de sus miembros. Este número lo explicamos profundamente en una catequesis anterior. El bien común finalmente implica la paz. Si todos nos esforzamos por trabajar por el bien común, sin duda alguna, experimentaremos la paz. Si a nadie le importa el bien común, continuaremos en una constante e interminable guerra, unos con otros en los trabajos, unos con otros en la ciudad, entre los estados, entre las naciones, entre los continentes, y aquello es interminable. Por eso el bien común implica finalmente la paz, la estabilidad y la seguridad de un orden justo, que todos nos esforcemos por lograr un mundo justo, una sociedad justa, una familia justa. Y todo comienza ahí, en la cuna. Cuando como padres somos capaces de desarrollar en nuestra vida la virtud de la justicia con aquellos primeros que estamos criando. Y uno se puede preguntar como padre, ¿yo he sido un papá o una mamá justa con mis hijos? ¿O he sido injusto?
¿Me he ido siempre por el amor de uno y me he olvidado de los otros? ¿He sido tan injusto como padre y como madre? He tenido mi hijo predilecto sobre los demás y todos han sido, todos han estado, han visto que he tenido yo esta tendencia a amar más a uno que a otro. He sido un papá o una mamá justa en la escuela, colaborando en aquello que me necesitan, siendo voluntario en aquellos momentos donde la escuela lo requería. He sido justo. He sido justo con el orden en el vecindario donde vivo, con la limpieza que se exige en el lugar donde vivo. He sido justo. Mis vecinos viven bien conmigo ahí por mis actitudes, por mi manera, por mi comportamiento. El bien común implica la paz. También existe una necesidad de seguridad, porque los pueblos no pueden progresar cuando hay una inseguridad ciudadana tremenda. Y esto lo experimentamos en muchos países, ¿no? Hay veces criticamos mucho los estados policiales. Se critica demasiado a la policía. Es más, podríamos decir que la policía más efectiva es la que menos se nota. Pero por otro lado, si hay una sensación de inseguridad, la cual existe en muchos lugares, entonces se requiere también cierta presencia que dé seguridad. Los ciudadanos que forman parte de los cuerpos de seguridad, bien sea en el ejército, bien sea en la policía, son servidores de la seguridad y garantizan la libertad de los ciudadanos. Y por eso les decimos, gracias por tu servicio. Y por eso tenemos que orar por ellos. Porque la libertad puede ser agredida cuando una persona abusa de la libertad del otro. Por eso ellos, los servidores de la seguridad, colaboran al mantenimiento de la paz. La paz también necesita un sentido de respeto, o por lo menos de temor a la represión que viene de la transgresión de las leyes, de volarse las leyes por encima. Hay que trabajar por mantener la paz. Y ciertamente que tener temor no es el ideal, que el ideal sería que todo el mundo respete la ley, pero no por miedo al castigo, sino por la conciencia de actuar bien. Pero si no es así, necesitamos actuar con la fuerza. Si no, en los países donde vemos que a la fuerza se le ha quitado la fuerza, la delincuencia se apoderó de todo. Y es necesario, por tanto, actuar para proteger el orden social. Porque donde no hay seguridad, entonces hay desorden. Y a los delincuentes les encanta el desorden. Y ellos no lo tienen. Por eso se les llama crimen organizado, porque ellos son muy organizados. Los delincuentes son supremamente organizados. Por eso se llaman así, crimen organizado. Y entonces nosotros, la sociedad civil, los buenos, ¿por qué no hemos de organizarnos? ¿Por qué tenemos que irrespetar nuestras organizaciones? ¿Por qué tenemos que irrespetar a la policía, irrespetar al ejército, irrespetar toda la institución? ¿Por qué? El crimen, cuando alguien lo irrespeta, lo matan. Es increíble. Entre ellos ese código es
inquebrantable. Si alguien falla, paga con la vida. El crimen organizado es muy organizado y nosotros no podemos seguir minando y destruyendo nuestra seguridad social, nuestro orden justo, nuestras instituciones dedicadas al orden. Por eso hay que rezar por ellos, y mucho, para que Dios los proteja. No solamente les proteja su vida, sino que les proteja de toda la tentación que hay alrededor del poder. Existen riesgos morales en el seno de la policía, en el seno del ejército, en el seno de cualquiera de las instituciones. Ese ambiente de los ejércitos es muy proclive. Hay ciertos momentos más relajados y se pueden degenerar en sexualidad, en alcohol, en drogadicción. Existen estos riesgos y los ejércitos deben de ser cuidados. Ya no se diga los que han regresado de los combates después de haber estado y presenciado miles de cosas horribles. Vienen traumados, necesitan ser cuidados. Todos esos veteranos necesitan ser cuidados. De hecho, es nuestra experiencia ver que muchos de aquellos que regresan de lugares de combate, pues se han iniciado en malos hábitos y vicios que después es muy difícil dejar cuando han salido ya del servicio de la milicia. Por eso tenemos que rezar por ellos, por eso tenemos que cuidarlos. Otro de los riesgos es el hecho de que alguien se vea con un arma en la mano y se crea más que todos. Eso es un riesgo que tiene el policía, que tiene el agente, que tiene el soldado. Es una tentación de prepotencia tremenda. Y ahí también ellos tienen que esforzarse por la virtud. Soy un servidor de la seguridad de mi patria. No soy aquí el que empuña el arma y manda. Para lograr esto hay que ser muy maduro y equilibrado. Para poder utilizar las armas de manera equilibrada hay que ser virtuoso. No a cualquier persona se le puede admitir en el cuerpo de la milicia, en la policía, en el ejército. Se tiene que exigir una serie de cualidades donde el ejercicio de la fuerza no supera aún el engreimiento o la prepotencia de alguna persona frente a las demás. El problema es que si no hay personas voluntarias para ir al ejército, entonces tienen que aceptar a cualquiera. Porque como ya los jóvenes que los han ideologizado con esta especie de pacifismo, ya no quieren ir al ejército, ya no quieren defender su patria, ya no quieren ser gestores de paz. Y entonces los ejércitos tienen que empezar a recibir a todo el que se ponga. Y ahí se generan muchos problemas. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del Evangelio donde está Juan el Bautista en el río Jordán y se le acercan unos soldados y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan Bautista le contesta, no abuséis de vuestra fuerza. Es muy curioso esa respuesta de Juan. Él no le dice, dejen el ejército y háganse pacifistas. No, les dice, no abuséis de vuestra fuerza. La profesión militar es supremamente digna. El problema no está en la existencia del poder militar, sino en que aquello se haga con virtud. Que en el momento del uso de la fuerza seamos virtuosos. No abuséis de vuestra fuerza. Es lo que les pide Juan el Bautista. Por eso es nuestro deber como ciudadanos apoyar nuestros cuerpos y nuestras fuerzas de seguridad, especialmente cuando viven en situaciones duras,
difíciles, complicadas, y nuestro primer apoyo como cristianos tiene que ser la oración constante, porque ellos son gestores de paz. Por último, el Catecismo nos presenta el número 2311 que dice: los poderes públicos atenderán equitativamente al caso de quienes por motivos de conciencia rehúsan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. Es decir, las personas tienen el derecho a no tomar las armas. Esto puede parecer incluso contradictorio con el número anterior, el 2310 que estábamos comentando, pero no es contradictorio. Además, tiene que estar equilibradamente integrado. ¿Sí? Yo puedo servir sin tomar un arma. También la persona puede hacer esto. Puede haber personas que por motivos de conciencia pueden rehusar el empleo de las armas, pero eso no le exime de que puede prestar un servicio. Hay un joven que puede ir al servicio militar sin tomar un arma y estar en las computadoras. Hay otro que puede ir al servicio y estar en el médico. Hay otro que puede ir al servicio y estar como capellán. Claro, como el caso que les comentaba ahora del clero. En el derecho canónico de la Iglesia, no se pide explícitamente no tomar las armas, pero sí que existe una conciencia que, siendo sacerdote y representando lo que se representa, a los sacerdotes se les ha reconocido esa no utilización de las armas. Y se respeta. El sacerdote puede estar presente en el ejército, pero de otra manera, no con el arma, testimoniando que el ejercicio de la fuerza no deja de ser un mal menor. Eso estamos claros. Somos testigos de un mundo venidero, donde no habrá dolor, ni guerras, ni armas, y ese mundo es el cielo. Y eso es lo que tenemos que testimoniar. Pero al mismo tiempo, no nos podemos zafar de nuestra realidad. Y por tanto, la persona que en conciencia no quiera tomar las armas puede servir de otra manera también. Por tanto, en conclusión, queridos amigos, nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra oración y al mismo tiempo ver cómo vamos a participar en el bien común y en la defensa de nuestra patria en el momento que se necesite. Y los cristianos católicos, esforzarnos cada vez más en colaborar con la seguridad en favor del bien común.